Hola, les habla Pancho Pantalla. Y en la entrega de hoy vamos a recordar y conocer a los Márquez de nuestra televisión. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Vamos a comenzar con el que quizás sea el más recordado y el más antiguo de los Márquez en la televisión, de las figuras que llevando ese apellido triunfaron en la pequeña pantalla. Vamos a hablar de Carlos Márquez, ese extraordinario actor venezolano nacido en el estado Sucre, por allá en el año de 1926. Carlos Márquez, con formación teatral muy sólida, llega a Caracas y acá conoce a una actriz llamada Juana Sujo, con la cual se desposa, siendo Juana Sujo ciertamente mayor que él en edad, pero fue una unión no solamente muy productiva desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista sentimental. Fundaron la Academia de Actores de Juana Sujo, allí trabajaron por mucho tiempo. Luego Carlos Márquez enviuda, pero él sigue su largo trabajo en la televisión venezolana y en el cine y por supuesto en el teatro. En la televisión venezolana llega su gran momento con la protagonización de la novela La Fiera, en donde interpretó a el personaje llamado Eleazar Meléndez. Allí, sin lugar a dudas, se robó el show al lado de figuras como Doris Wells, que era su Katy Rusia, figuras como José Bardina y otras grandes luminarias de la televisión de finales de los años 70. Luego Carlos Márquez siguió su gran trabajo en novelas como Leonela, hasta que llegó a los años 90, ya un actor Carlos Márquez más maduro, e interpretó el personaje de Israel Santamaría en la telenovela El Desprecio. Un personaje que luego, con el pasar del tiempo, lo recreó en un remake de esta novela más reciente el actor Eduardo Serrano. Pero Israel Santamaría, el original, era Carlos Márquez. Carlos Márquez también tuvo participación activa y por supuesto protagónica en el cine venezolano en dos películas muy interesantes. En Carmen, la que contaba 16 años, escrita por Gustavo Michelena y protagonizada por Miguel Ángel Landa y Mayra Alejandra. Y Cangrejo, una película de Román Chalbó, en la cual también Carlos Márquez tuvo una destacada participación. En teatro, ni hablar. Tuvo muchísimas participaciones y posteriormente Carlos Márquez, ya hacia los años 2010, 2011, comenzó su retiro. Otro de los Márquez que tenemos que nombrar son Rudy Márquez y Floria Márquez. Rudy Márquez, un cantante sin lugar a dudas que marcó una época en el rock venezolano. Comenzó muy temprano en los años 60 con grupos como Los Dangers, Los Impala y Los 007. Luego se lanzó como solista, hizo varias versiones de canciones muy famosas, entre ellas Háblame Suavemente, Ana María, en fin, muchas canciones que marcaron la carrera de Rudy Márquez, el cual no solamente era un ídolo aquí en Venezuela, sino también en Colombia, en el sitio en donde finalmente se radicó. Rudy Márquez acá en Venezuela también fue productor de exitosos artistas, pero su carrera estuvo marcada por los éxitos en la balada romántica en la segunda etapa de su labor profesional. Y su hermana Floria Márquez, recientemente fallecida, una dama que empezó, que si se quiere, tarde en la canción. Incluso su hermano Rudy Márquez no quería que Floria participara o cantara, pero sin embargo Floria comenzó a hacerlo, lo hizo de manera muy exitosa, se convirtió en una verdadera dama del bolero y para muchos era considerada la showwoman de nuestro país. Floria Márquez también, una de las grandes del apellido Márquez en nuestra gran televisión venezolana. Tenemos que hablar necesariamente de los hermanos Simón y José Los Díaz Márquez, porque ellos eran Díaz Márquez.
tanto Joselo como Simón fueron exitosos. Simón y Joselo comenzaron en la comedia en los años 60. Joselo por su parte en La Rochela. Simón en La Quinta de Simón en Venevisión. Se unieron posteriormente en varios proyectos como las gaitas navideñas, las gaitas de las locas, las gaitas de las cuñas, las gaitas de los italianos y los portugueses. En fin, fueron muy exitosos. Y luego finalmente por su lado, José lo siguió en la parte humorística y Simón se convirtió en la figura más icónica de nuestro folclore y de nuestra canción venezolana. Las tonadas le deben a Simón prácticamente todo en Venezuela. Y finalmente, hablando de los Márquez en la televisión venezolana, tenemos que nombrar obligatoriamente a Laureano Márquez, un actor que llega prestado a la televisión, era politólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela, provenía de Maracay, de una familia de migrantes canarios, y cuando llega a Radio Caracas Televisión lo hace a trabajar como pasante en el departamento de publicidad y promociones. Pero por esos guiños del destino, Laureano Márquez es llevado a la oficina de Radio Rochela, le es presentado con los productores y escritores de la época, y allí se da a conocer con su primera imitación, la del tigre Eduardo Fernández. De allí en adelante, la exitosísima carrera de Laureano Márquez como actor, como libretista y como humorista. Una carrera que alcanzó su punto más alto en el año de 1999, en el año 2000, con la realización de la obra más exitosa del teatro venezolano, La Reconstituyente, una obra que recreaba la entrega de la presidencia del presidente Caldera al presidente Chávez. Laureano interpretaba al presidente Caldera y Rolando Salazar lo hacía por su parte con el presidente Chávez. La obra exitosísima, allí alternaba con ellos una figura de la talla de Wilmer Ramírez, y por supuesto se convirtió con el tiempo en una imagen icónica, referencial del teatro humorístico comercial en Venezuela. Laureano Márquez en los actuales momentos sigue con su trabajo humorístico y es a la sazón el único de los Márquez que queda con vida, porque Carlos Márquez, Floria y Rudy Márquez, Simón Díaz Márquez y Joselo Díaz Márquez ya no nos acompañan sino en el recuerdo de su talento. Laureano Márquez, como espécimen, sigue siendo el gran Márquez de nuestra gran televisión venezolana. Los Márquez en nuestra televisión fue Lo que yo vi en TV.